Hola a todos, esta es la primera parte del desarrollo del ramo de inteligencia de negocios que hacemos en Duoc UC. Y en este caso vamos a centrarnos en plantear una solución de Data Warehouse que nos ayude a mejorar el proceso de toma de decisiones de la empresa Americans, ¿cierto? Que en este caso nos pone a disposición una base de datos transaccional que contiene datos de la ubicación de las sucursales, datos de los clientes, datos de vendedores, detalles de de las ventas y también de los productos, ¿ya? A partir de esto, los ejecutivos quisieran responder algunas preguntas como las que están planteadas acá. Cantidad de productos vendidos, ingresos por los distintos canales, montos por vendedor y en qué meses se vende más. Entonces, basado en esa misma información y en los pasos del modelo de Kimball, vamos a desarrollar la primera solución de Data Warehouse utilizando el cliente de bases de datos Management Studio. Así que vamos a proceder a abrir la herramienta. Una vez abierta la herramienta, nosotros en este caso vamos a trabajar en un entorno local. Por lo tanto, vamos a conectarnos a localhost. Bien, en este entorno local nos vamos a dar cuenta que no tenemos bases de datos en este momento. Sin embargo, con este enunciado que yo les mostré, el- su docente les debería haber pasado un archivo .sql, ¿cierto? Que tiene un script de la base de datos de Americans. Entonces, yo la voy a arrastrar hasta acá para ejecutar este script y voy a hacer algunas modificaciones para que no nos arroje warning. Lo primero es que yo voy a crear acá la base de datos Americans, ¿ya? Ahí la creé, está vacía. Y voy a borrar esta parte yo. Y voy a ejecutar este script. Mientras que se ejecuta, eh, también voy a crear la base de datos del Data Warehouse, ya, mientras tanto que se ejecuta esta query. Pero a esta la vamos a llamar DW Americans. Aquí vamos a proponer el modelo dimensional que va a responder las preguntas que quieren los ejecutivos de la organización. Bien, ahí terminó. Y si abrimos, por ejemplo, Americans, nos vamos a dar cuenta que están las tablas que vienen por defecto, que son las transaccionales de la organización. Y en Americans DW obviamente no vamos a tener nada porque no hemos creado absolutamente nada aún. ¿Ya? Vamos a mirar un poco este diagrama. Eso se hace de esta forma para ver cómo está estructurada esta base de datos. Y la información también que contiene, porque esa información nos va a ayudar a poblar las dimensiones propuestas para el Data Warehouse. Bien, este es el modelo transaccional entonces que tiene Americans. Ya sabemos y podemos identificar más o menos que algunas de las dimensiones que podemos crear son artículo, cliente, canal. Necesitamos las ventas por canal, así que canal sería una dimensión. Región, provincia, comuna podrían ser ubicación o podrían ser también atributos de la sucursal. Y también tenemos vendedores, ¿ya? Así que tenemos más o menos unas 6 dimensiones identificadas y con ventas y detalle venta podemos hacer nuestra tabla de hechos. Entonces, comencemos. La primera dimensión que voy a crear va a ser clientes. En este caso, la tabla clientes tiene un ID, tiene un nombre, apellido, edad, estado civil, residencia y origen. ¿Ya? Entonces, vamos a ver más o menos, hay que
centrarse un poco en qué podría necesitar el cliente nuestro, que sería la empresa Americans en este caso, sobre sus propios clientes. Quizás la edad, porque a lo mejor la empresa más adelante podría lanzar campañas de publicidad o campañas de productos asociados a clientes de cierta edad, quizá, o a cierto estado civil, o quizás analizar quién compra más productos para mascotas, los casados, los solteros, o los viudos, o hay que tratar de escalar un poco esa información y no hacer esto tan acotado, porque ocurre en la industria que cuando se plantea una solución muy acotada de Data Warehouse, el cliente se pone creativo. Entonces, cuando ve que nosotros le mostramos que compran más los solteros que los casados, dice, ¿y de qué edad son los solteros? Y si nosotros no trajimos la edad, no vamos a poder responder esas preguntas, ¿ya? Entonces vamos a sacar alguna información ahí de los clientes y las vamos a crear en una nueva tabla en el Data Warehouse. Nueva tabla. Tenemos que crear el ID transaccional, ¿cierto? Del ID cliente. Luego le vamos a asignar bien el tipo de dato, viendo bien el origen para que no tengamos ningún problema con el mapeo. Nosotros vamos a guardar el nombre completo del cliente. No lo vamos a guardar por separado. Vamos a guardar la edad cliente. Voy a cambiarla a minúscula. Teníamos también el estado civil del cliente. La residencia y el origen. Bueno, hay algo que yo también considero importante en el diseño del Data Warehouse. Esto la verdad es que es más a gusto del analista así que desarrolla esto. Yo casi siempre me creo mi propio ID, que en este caso sería un entero. Y además traigo el ID transaccional que me va a servir como llave de negocio. Entonces pongo, por ejemplo, code int, que es el código interno del cliente. Y ahí guardaría la referencia hacia el código que está en la transaccional. Entonces, esta ID de cliente va a ser mi llave foránea, mi primary key. Y también mi llave foránea con la tabla de hechos, ¿ya? Y vamos a asignar los tipos de datos. El nombre, ya sabemos, es un varchar. Yo casi siempre dejo varchar de 50 o de 80, ahí depende del caso. La edad va a ser un entero. El estado civil va a ser un varchar. La residencia un varchar. El origen un varchar. Y el código interno de cliente, yo lo voy a dejar como varchar porque yo sé que es un varchar. Ya, sin embargo, igual ustedes pueden ir a Americans, a la tabla clientes, ver el diseño y van a ver que el ID de cliente es un varchar de 255. Incluso podrían seleccionar los top 1000 y se van a dar cuenta que es CLI 00001. Por lo tanto, a un varchar se nos acomoda a nosotros. Bien. Y ahora voy a guardar esta tabla. Como es una dimensión, yo le voy a poner el prefijo dim cliente en singular. Y tengo la primera dimensión creada. Voy a crear la segunda, que en este caso va a ser mi canal. Podría tener más atributos el canal, porque en verdad que tenga solo 2 atributos no da como para que sea una dimensión,
pero lo vamos a hacer de forma correcta y sí debiera ser una dimensión para poder hacer las consultas posteriormente. Vamos a dejar el ID canal. Y setear como primer key. Bien, para la sucursal uní la comuna, la provincia y la región y los generé como atributos de la sucursal. Yo ya comencé aquí el desarrollo de la sucursal. Definí el ID como un entero. El nombre, la comuna, la ciudad, la provincia y la región las dejé como varchar de 80, ¿cierto? Para tener toda la información de la sucursal y con ello también saber qué sucursal es la que vende más. Y la voy a guardar también como dim sucursal. Si se dan cuenta, ya empiezan a aparecer acá las dimensiones. Le podemos dar refresh. Y ya tenemos dim canal, dim cliente, dim sucursal. Vamos a hacer la de vendedores. Ya, también acá tenemos el ID del vendedor, el nombre, el apellido y la sucursal a la que está asociado. Sin embargo, hay otros casos, como los semestrales, en donde tienen fecha de contratación, pueden tener sueldo, pueden tener la fecha de nacimiento del vendedor, pueden tener más información adicional, ahí ustedes debieran agregarla si es que la tienen a disposición. Entonces yo voy a crear ahora la dimensión vendedor, voy a crear la dimensión artículo y para avanzar un poquito más rápido. Ya. Bueno, acá ya tengo mis dimensiones creadas, artículo, canal, cliente, sucursal y vendedor, que son las que podíamos sacar desde la base de datos transaccional. En artículo también me traje el código interno para poder hacer el match, ya dado que también es un varchar en la transaccional. Ya. El nombre del artículo, la familia y el costo unitario, que es la información que se puede obtener desde detalle y venta. Y también la dimensión vendedor, que nos quedó con el nombre del vendedor y el ID, y como les decía, se puede incorporar información adicional en caso de tener. Nos falta una dimensión de las más importantes, que es la dimensión tiempo. Si nosotros no hacemos la dimensión tiempo, podríamos llegar a hacer las consultas, ¿cierto?, a nivel de reportería cuando lo llevemos a Power BI. Sin embargo, la forma correcta de hacer un data warehouse es siempre considerando la dimensión tiempo. Principalmente hay dos formas de hacerla. Una es a partir de las fechas de las ventas, porque acá nosotros tenemos la fecha de las boletas que se van generando en las ventas. Y hay otros scripts que están en internet, ¿cierto? Con la información genérica, donde se carga toda la información de la fecha, desde el inicio que ustedes quieran hasta ahora, o incluso con fecha posterior hasta el año que ustedes definan, a nivel de mes, a nivel de día, a nivel de año. Yo en este caso en particular la voy a hacer a partir de las ventas, dado que solo me interesa las fechas, ¿cierto?, en las que la organización ha funcionado y no voy a sobrecargar la dimensión con fechas que no voy a utilizar o que en este caso no va a ser productivo. Sin embargo, si estuviéramos en una empresa en la que está vendiendo día a día y en la que hay crecimiento, sí sería ideal cargar un script, ¿cierto?, de las fechas genéricas, del estándar de las fechas. Entonces voy a crear una nueva tabla. Esta va a ser la dimensión tiempo. Voy a tener mi ID fecha. Generalmente en ID fecha se utiliza la fecha en formato año, mes, día, o sea, concatenado, ¿cierto?, como un entero. Vamos a tener la fecha como datetime.
o como date en este caso. Vamos a tener el año, el mes y el día. A esto nos referimos igual cuando hablamos de la granularidad. Eso sería la primary key y la guardamos. Con eso estaríamos ok para ya proceder a hacer las foreign keys, ya para unir y armar la tabla de hechos. Así que vamos a comenzar a diseñar ahora la TH. Esta va a ser la TH. La TH siempre se compone de las llaves, de las dimensiones y además de los cálculos. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a partir con el propio ID de ventas. ID venta, que tendría que ser en este caso la boleta. ID artículo, que es la primera dimensión que aparece acá. ID canal. ID cliente. ID sucursal. ID tiempo. Y ahora las métricas, ¿cierto? Me faltó ID vendedor. Bien, según el PDF, piden cantidad de productos vendidos, ingresos por los distintos canales, montos por vendedor y en qué meses se vende más. Entonces, debiéramos tener un... y aquí nos puede ayudar un poco el diagrama. De las ventas tenemos el total del documento, que es el total de la boleta. Tenemos el impuesto, total neto. Tenemos la cantidad de productos comprados, ¿cierto? En el detalle. Y el total del detalle. Entonces, lo primero que me voy a traer va a ser la cantidad de artículos. También me voy a traer el total neto. El impuesto. Y el total documento. Bueno, como quiero que la ID venta sea el número de boleta, si yo me voy acá al Americans y veo el ventas, me voy a dar cuenta que el número de documento es un varchar. Tiene letras y números, por lo tanto, en mi base de datos lo voy a crear como un varchar. Ahora estábamos creando como varchar de 80 para después en el ETL no confundirme con los largos. ID artículo int. int. ID cliente es un entero. ID sucursal un entero. El tiempo es un entero. ID vendedor es un entero. Cantidad de productos va a ser un entero. El total neto en este caso va a ser un entero, pero tienen que fijarse si es que en su base de datos transaccional no están vendiendo en dólares. Si están vendiendo en dólares, esto tendría que ser un flotante. Y vamos a proceder a setear todo esto, ¿cierto? Con llaves para poder hacer las relaciones. Y voy a guardar. Esta va a ser mi TH venta. ¿Por qué le pongo el apellido venta? Porque si se recuerdan en la materia, existe también el modelo constelación. Y el modelo constelación se compone de varias estrellas.
Entonces también podrían hacer una TH recursos humanos, podrían hacer una TH compras, una TH ventas, una TH campañas, etcétera. Dependiendo del contexto de negocio que estamos abordando, es la estrella que se crea. Y en este caso estamos abordando las ventas. Entonces, ahora que está hecha la TH, vamos a proceder a hacer las foreign keys. Bueno, para crear las foreign keys, ¿cierto? Del diagrama que vamos a presentar como Data Warehouse, me voy a ir a la tabla TH. Y acá en las llaves voy a generar foreign keys. ¿Ya? New foreign keys. Y acá tengo que empezar a generarlas. Entonces voy a editar esta primera porque no quiero que me quede una llave autorreferente. Y aquí empiezo a elegir. Por ejemplo, dim artículo se va a unir a través del ID. Así. Voy a agregar una nueva. Con canal. Ahora cliente. Otra más para sucursal. Nos falta tiempo y vendedor. ID fecha. Con ID tiempo. Y la última. Asegúrense que no quede ninguna de venta hacia venta. Ya tienen que quedar todas así hacia las dimensiones. Le damos close. Guardamos. Le ponemos que sí, que se apliquen los cambios. Y ahora deberíamos tener ya las llaves, las FK. Si no les deja hacer alguna modificación en algunas de las tablas, ustedes tienen que ir acá en Table Designers, porque después van a tener un problema si llegan a cambiar esto. Tienen que irse a Tools, perdón, Opciones. Y en la parte de Designers tienen que desmarcar este check. ¿Por qué? Porque eso les evita que se les borran algunas tablas o algunas relaciones y en algún momento vamos a tener que quizás modificar alguna relación. Entonces les recomiendo que desmarquen ese check que está ahí. Bien, y ahora que está listo ya podemos generar el diagrama. Nos vamos a ir acá, Database Diagram, New Database Diagram. Me volvió a salir el error. Ya. Este error ya me había salido antes. Aún no descubro cómo solucionarlo, pero yo cierro el management y lo vuelvo a abrir. Y con eso funciona. El colmo del informático. Y bueno, con esto ya estamos dando por terminada la primera entrega de la fase 1, ¿cierto? Que es Data Warehousing. Si con este Data Warehouse podemos responder las preguntas que se está planteando el cliente, ya estaríamos listos para hacer el
proceso ETL. Ahí está. Y ahí está listo nuestro modelo estrella. Esa sería la primera parte. Espero que este video les sirva y los invito igual a ver la segunda parte del video, ¿cierto? De la segunda parte que voy a subir, en donde voy a desarrollar la parte del ETL. Ya, eso. Gracias.